está del otro lado de la línea un entendido que es Federico Isla. Federico Isla es doctor en Ciencias Naturales y licenciado en Geología. ¿Qué tal, Federico? Hace un tiempo que no hablábamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Marcelo Aymar te saluda. ¿Qué tal? Bien, un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Lo que quería tratar de comprender, y por eso la búsqueda tuya en la semana, es que primeramente nos comentes cómo es el relieve, cómo es la provincia de Buenos Aires en tantos suelos. Sabemos que es una llanura, pero hay un problema que es recurrente, que tiene que ver que en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, la cuenca Matanza-Riachuelo, la cuenca del río Salado de la provincia de Buenos Aires, que queda al norte de la provincia de Buenos Aires, que nos expliques un poco cuál es esos suelos, qué características tienen, por qué no drenan, por qué les cuesta tal vez que las aguas se acumulen más en algunos lugares y no tanto en otros sitios. ¿Cuál es un poco la mirada que nos podés brindar en tanto geólogo y doctor en ciencias naturales sobre los efectos que le pasa recurrentemente a la provincia de Buenos Aires, que se inunda cada vez más seguido? La provincia de Buenos Aires es una llanura, la llanura chaco-pampeana. Es una de las llanuras más planas del mundo. Cuando estuve en Estados Unidos me mostraron las Great Plains en Dakota del Sur, y cuando me asomé les dije, pero la llanura pampeana es más plana que esta. Es un lugar donde, a través de un relieve que durante el pasado se hizo muy plano, y al mismo tiempo hay zonas muy bajas, que son zonas inundables, que tienen que ver con la fluctuación del nivel del mar de los últimos 5.000 años. Así tenemos los terrenos inundables en la costa del río, en la zona de San Borombón, Mar Chiquita, en la llanura aluvial del Paraná, pero es recurrente cada vez que hay una sudestada que haya que evacuar en partidos como Avellaneda, Berazategui, Quilmes, Ensenada, Berizo, Punta de Indio y todos los partidos de San Borombón. Claro. En el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, es un humedal viejo. Ahí en esa zona hay una cantera donde han encontrado fósiles marinos. Es decir, que es una entrada de cuando el nivel del mar estaba más alto, por el Matanza-Riachuelo entró el mar y formó el humedal ese donde está hoy día la pista de Seiza. Claro, de un lado está Seiza y Esteban Echeverría, que fueron dos partidos muy anegados en esta semana por las lluvias, y del otro lado del Matanza Riachuelo está el municipio más grande de la provincia de Buenos Aires, el municipio de La Matanza. Claro, cuando se empezó a urbanizar el Gran Buenos Aires, primero se urbanizó la zona de Avellaneda, Lanús, y después se siguió urbanizando Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, y así fueron quedando un humedal que ya no tiene la salida. Ustedes vean la canalización, y la canalización es muy reducida para poder lograr drenar la cuenca esa que está, se ve muy claro que es un humedal en la zona principalmente del partido de Seiza. Y en definitiva, bueno, yo estaba mirando que el gobierno de María Eugenia Vidal ha hecho algún tipo de trabajos para tratar de paliar esta situación, pero hablan como una especie de piletones que tendrían que ser colocados en algunas áreas del conurbano bonaerense, y que ese costo llevaría a los presupuestos de la provincia casi 2.000 millones de dólares. ¿Qué nos podrías decir en tanto, bueno, hemos tratado de describir cuáles son los problemas que tienen los suelos de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo solucionamos? Que es muy difícil drenar lugares donde no es tanto la inundación, sino que son afloramientos del nivel freático. Directamente sube el nivel freático y es muy difícil lograr bajar ese nivel, y lo único que hay que esperar es que baje la napa subterránea. ¿Pero eso es porque hay ríos subterráneos, Federico? Lo que pasa es que sube el nivel y lo que eran antes humedales quedan inundados. Claro. Lo mismo pasa en Mar Chiquita. En Mar Chiquita, acá en provincia de Buenos Aires, cerca de Mar del Plata, cuando sube el nivel es imposible drenarlo hasta que esperar que el agua subterránea baje y tengamos mareas bajas como para lograr que se logre bajar los niveles. Pero en ese sector es muy difícil porque las canalizaciones que se han hecho son muy angostas, muy poco profundas.
Y si hacen, y si hacen canalizaciones más anchas, ¿eso podría solucionarse? Eso podría hacer que simplemente que se lograra evacuar más rápidamente. Claro, pero no evitar la inundación. No evitar la inundación. La inundación, si llega a llover, va a pasar lo mismo. Lo mismo pasó piensen que la ciudad de La Plata se pensó como que no era necesario en ese cuadrado de 32 a la calle 90, sí, no tener una canalización, es decir, no hay un desagüe, simplemente fue el Arroyo del Gato. El Arroyo del Gato está fuera del cuadrado de la ciudad de La Plata, sí, donde ahí hicieron una serie es decir, había unos meandros, unas vueltas del arroyo ese, y además se impermeabilizó totalmente. Cuando hicieron Carrefour y cuando hicieron la zona de estacionamiento del Walmart, claro, toda esa agua que antes se infiltraba, ahora no tiene lugar donde infiltrarse porque se impermeabiliza todo. Eso hizo que se inundara la ciudad de La Plata hace unos años. El único drenaje que tiene la ciudad de La Plata es el arroyo que pasa por el jardín zoológico, donde ahí uno puede ver la antigua topografía que había, claro, que va hacia el puerto entre Ensenada y Berisso. Para cerrar, prolijamente, yo estaba hablando un poco de las demoras y decisiones políticas en ciertas cuestiones, pero lo que sí me gustaría es que usted nos dé un cierre y un análisis de cómo se puede hacer para paliar a futuro estas vicisitudes y que, en definitiva, los habitantes de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, no se vean afectados ante una lógica de cambio climático que también genera precipitaciones y lluvias cada vez con mayor asiduidad. Sí, el tema del cambio climático no entra en las agendas políticas. Es muy preocupante que se ha dejado urbanizar en zonas que se sabe que son inundables. Hoy por hoy hay un montón de loteos, barrios privados, clubes de campo, que están en zonas que se sabe que son inundables. Lo ideal y lo más fácil es evitar que se urbanicen zonas inundables. Y en esto es cuestión de que en un cambio de ciclo político, que se eviten que se aprueben en provincia lugares que se sabe que son inundables. Sí, la provincia de Buenos Aires siempre fue inundable, tal es así que recuerdo el libro de Julio Verne, Los hijos del Capitán Grant, donde hay una gran crecida, donde justamente ocurre en la Pampa Argentina, y hablan de una gran crecida donde termina la escena en un ombú donde terminan los náufragos del Capitán Grant, terminan arriba de ese ombú donde todo se cubre de agua. Eso es lo que había escuchado, lo que había leído Julio Verne sobre cómo era la planicie pampeana. Federico, muchísimas gracias por estos minutos y buen fin de semana y bueno, esperemos que desde algún lugar se pueda dar un espacio a personas como usted que trabaja en no solamente situaciones afines al clima, sino que ha dado muchos años de su vida al estudio, por eso es doctor en Ciencias Naturales y licenciado en Geología. Así que muchísimas gracias. Ahora acaba de salir el informe del IPCC, el panel de cambio climático, que justamente habla de las zonas bajas y donde es más preocupante y se preocupa Naciones Unidas es justamente con los países inviables, porque son islas en el medio del Océano Índico o en el Océano Pacífico Occidental, donde son países que no tienen suficiente tierra para tomar agua y al mismo tiempo para sembrar. Sí. Eso es un problema, les digo para que tengan una idea de un problema que es mundial, es global. Sí, nosotros tenemos tiempo dedicado hacia eso, podemos hablar de costas de Indonesia, podemos hablar de una isla que no va a estar más, que es Tuvalu, bueno, cosas. Federico, un abrazo y muchísimas gracias. Al contrario, a sus órdenes. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era Federico Isla, doctor en Ciencias Naturales y licenciado en Geología, que además él trabaja en el Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, que queda en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.